Buenas noches, queridos estudiantes y padres de familia. Este video va dirigido a los niños de segundo grado. Este video tiene como objetivo presentar el proyecto número 2. Ya a esta altura, el proyecto número 1 de los sistemas operativos ya tiene que haber concluido. No quisiera pasar al proyecto número 2 sin antes hacer un repaso de cosas importantes en la administración de los proyectos, ¿sí? Si ya usted terminó la actividad 1 y la actividad número 2, por favor recuerde ir a la banderita roja y darle al botón de finalizar. Eso es importante porque si no, a usted no le aparece el porcentaje de avance correcto en el proyecto y eso le afecta. Entonces le pido que cuando termine la actividad número 2 no se queden ahí, vayan a la banderita roja por favor y hagan lo que les digo, ¿sí? Eso ya es una costumbre que deben tener al finalizar un proyecto. Terminan las actividades y van a la banderita roja. Lo otro que quería comentarles es me he encontrado con bastantes tareas perfectas en segundo grado, cuando yo sé que las tareas de los niños de segundo grado todavía no salen perfectas, vienen con bastantes errores y de hecho en las preguntas abiertas que hay que contestar vienen demasiado llenas. Estos cuadros vienen llenos, o sea, vienen 5 o 6 líneas de respuestas, cuando yo sé que estos niños se demoran bastante en escribir. Entonces, y que no solamente eso, sino que vienen con una perfección gramatical que eso me dice que sinceramente los niños no hicieron esa tarea, sino que escribieron ahí los papás. Entonces yo les pido que dejen a los niños, o sea, los ayuden, ¿sí? Leyendo y tratando de darle forma a la respuesta, pero no que no sea muy larga para que ellos mismos la tecleen aquí. Yo no me estoy fijando todavía en la perfección, sino eso lo voy a ver al final del año, ¿no? Ni siquiera al final del año, porque ellos todavía están chiquitos. Entonces, no le hagan eso a los niños. Yo no digo que la mayoría lo han hecho, de hecho la mayoría no lo han hecho. Son casos específicos que he visto y me doy cuenta pues porque obviamente pues yo sé hasta dónde llega un niño de segundo grado. Hay algunos niños que son brillantes, pero el promedio, primero le cuesta escribir un montón de líneas porque ya lo hicimos en el salón de clases, y segundo, la sintaxis no es perfecta. Entonces por favor les pido que no le hagan la tarea a los niños porque le hacen un daño al niño, ¿sí? Y la idea es que ellos cuando lleguen al salón de clases, cuando vayamos, ojalá sea pronto, no lleguen perdidos. Por otro lado, dejen que ellos mismos accesen a la plataforma con su contraseña y con su password, para que ya vayan acostumbrándose, que lo vayan haciendo todos los días o cada vez que vayan a hacer tarea, que ellos mismos accedan con su password y su nombre de usuario. Así cuando llegan al salón de clases ya llegan sabiendo eso. De hecho esa es la manera como lo haríamos pues en el salón de clases, que ellos accedan, salgan hasta que se aprendan eso. Por otro lado, bueno, son cosas importantes que les estoy diciendo antes de comenzar con el proyecto número 2. Bien, el proyecto número 2, que todavía no se los ha activado a ustedes, se llama Detectives del Arte. Se los voy a activar pronto, cuando tenga el ganchito verde aquí, como acá. Este proyecto consta, cuando entramos aquí en el mapa de actividades, consta de 7 actividades, ¿sí? Y son 7 actividades en que nos vamos a pasar todo el trimestre. Todo el trimestre vamos a estar entre estas actividades. De hecho, creo que no vamos a finalizar todas las actividades, ¿sí? Bueno, aquí está un poco enredado el tema de cuál es la que voy a coger primero, pero pues es como seguir, es un jueguito, ¿no? Ahí van siguiendo, 2, 3, igual una actividad no se desbloquea si no ha terminado la anterior. Entonces usted va a ir siguiendo allí con el niño, pero de una manera de que el niño digamos lo sienta divertido, ¿no? Entonces accedemos a la banderita verde, que aquí en lo general son cosas para el docente.
Pero igual ellos entran, deben darle aquí, finalizar, se devuelven, van entonces a la actividad número 1 que queda aquí, ¿sí? Cuando ellos, nada más para lo que ya les había dicho, cuando ellos terminen todas las actividades, cuando vayan por acá, tienen que ir ¿dónde? A la banderita roja. Van a la banderita roja, que en ese momento se les va a desactivar y deben darle finalizar, pero eso ya es al final del trimestre, porque de momento nos vamos a quedar en las actividades. Creo de hecho que vamos a terminar este trimestre como vamos a llegar como en la actividad como esta. O sea, vamos a hacer de las 7 actividades como 5, siento yo. De todas maneras, pues si terminamos y ellos irían a la banderita roja. Si no, pues queda para el siguiente trimestre. Bien, accediendo a la actividad número 1. Como saben, la actividad número 1 de cualquier proyecto del TIVOC es una actividad de investigación, ¿no? Es una actividad donde los niños tienen que leer un poco o bien prestar mucha atención en el salón de clases para que puedan desarrollar la actividad de preguntas y respuestas. Y esto es escoger la mejor respuesta, igual que la actividad número 1 anterior, solo que este es otro tema, ¿no? Entonces, pongamos en práctica, por favor, los que les dije aquí. Hagámosles un pequeño resumen a los niños de un par de líneas y que las copien ellos mismos aquí, y lo mismo en cada pregunta acá, ¿sí? Es importante que sepan que en el TIVOC califica automáticamente las respuestas que ellos ponen aquí en las preguntas. Por ende deben consultar las páginas web aquí, el sitio web del proyecto. Si tienen alguna duda, ponerse con los niños a leer. Igualmente yo les voy a explicar ahorita cada párrafo de la teoría, ¿sí? Pero ellos deben, cuando van seleccionando las respuestas del TIVOC, les califica automáticamente estas preguntas de aquí. Y aparte, yo tengo que leer esto que está acá, por eso es que me doy cuenta de los niveles que están escribiendo aquí. Y cada una de estas es una calificación aparte, o sea, una evaluación aparte, ¿sí? Entonces vamos con, cuando accedemos aquí al sitio del proyecto, le damos aquí, búsqueda de información en la web, y nos sale este texto de acá, ¿sí? Bien. Búsqueda de información en la web. Todos sabemos, todos hemos entrado alguna vez a buscar información, inclusive ustedes, niños, quizás a buscar un juego, que es lo que más hacemos de niño. Buscamos un juego. Muy pocas veces nosotros nos metemos solitos a buscar tareas en segundo grado, ¿sí? Pero ustedes, a medida que van creciendo, ya vuelvo. Bien, cuando accedemos a un sitio web, por ejemplo, como Google, adicional de los juegos, entramos a buscar una tarea, entramos a buscar, por ejemplo, si nos vamos de paseo, vamos a buscar cómo está el clima para el día de mañana, si va a haber lluvia principalmente, para pues no echar el viaje por gusto. Eso lo podemos hacer desde la web, ¿sí? Dice cómo hacer búsquedas efectivas de información. ¿Qué significa la palabra efectiva? Pues que no vayamos al Google a buscar de una manera que realmente no es la mejor para buscar la información que estamos requiriendo. Entonces, debemos aprender a hacer búsquedas, porque de ello va a depender que no nos pasemos todo el día en la computadora buscando una información, sino que seamos muy rápido, y de eso va a depender y eso va a depender de la forma como vayamos a buscar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer al momento de buscar una información? Es plantearse una pregunta. Por ejemplo, digamos que su maestra de español le está
le pone una tarea y le pregunta, investigue sobre la poesía en general. Entonces usted se pone enfrente del Google, ¿verdad? Vamos a entrar aquí a Google. Entonces, ¿pero qué busco? ¿Cuál es el tema? La poesía, correcto. Entonces, lo primero que hay que hacerse es hacerse preguntas. Bueno, ¿qué es lo primero que puedo buscar yo? Bueno, lo primero sería, ¿qué es la poesía? ¿Sí? Eso es lo primero que debemos buscar ahí. O sea, me estoy planteando una pregunta referente al tema que la maestra me está solicitando, que es la poesía. Y podemos comenzar por ahí. Aquí hay una primera página que habla de qué es la poesía. Usualmente las páginas no contienen nada más la pregunta que yo le estoy metiendo, sino que contienen además adicional información sobre la poesía. O sea, por ejemplo, características, en este caso, de la poesía, el tipo de poesía y más información solamente por haber hecho una pregunta bien en el buscador sobre qué es la poesía, ¿sí? Entonces ese es lo primero que hay que tomar en cuenta al momento de tener un tema. El segundo es la fuente de información. ¿Qué es la fuente de información? Son todos esos lugares que nos sale en el buscador al momento que hacemos una búsqueda. Como por ejemplo, yo acabo de hacer una búsqueda de qué es la poesía, ¿sí? Y tenemos una serie, nos salen una serie de lugares, sitios webs aquí, donde está esa información sobre qué es la poesía. Tenemos que acceder a todos ellos. No es el que no es el que es más bonito o el que tiene el título más largo, no. Hay información, tenemos que tratar de acceder al sitio web, leer un poco, no es nada más copiar y pegar, no es copio esto mismo y me lo llevo para la investigación que me pidió la maestra, lo copio una vez aquí. No, tenemos que leer un poquito y ver si realmente aquí habla de lo que es la poesía, porque si yo pongo qué es la poesía y me copio un párrafo que no me contesta la pregunta, entonces estoy escogiendo el sitio que no es. Este sitio, por ejemplo, dice la poesía es uno de los géneros esenciales. Ya aquí me dice qué es la poesía, ¿de acuerdo? Entonces es un sitio bueno. Bien, eso es lo que le llamamos elegir la fuente de información. Seleccionar la información valiosa. Bueno, ya estoy en el sitio web. Ahora, ¿qué información de esta realmente me es valiosa? Y no voy a copiar todo. ¿Qué significa que es valiosa? Que responde mi pregunta y que no necesariamente va a hacer todo este párrafo o todo esto para acá, o voy a copiar todo y me voy a cansar la mano. No se trata de eso, se trata de leer un poco y de quedarse con la información que realmente es importante. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo a medida que van creciendo. Utilizar la información que usted vaya a tomar de aquí, de los sitios web, le va a servir ¿para qué? Para poder hacer una presentación, para poder copiar en el cuaderno y desarrollar una investigación, para hacer un afiche, para hacer un video inclusive, le va a funcionar para eso. ¿Qué es la web? La web no es más que un espacio en el internet donde se encuentran miles y miles y miles de millones de mucha información, por lo menos nosotros acabamos de buscar aquí apenas qué es la poesía, y todas estas páginas que están aquí incluso siguen más, o sea, hay más de 10 páginas, más de 10, más de 20, más de 15, o sea, hay un montón de páginas de información acerca de la pregunta que acabo de hacer, ¿sí? Entonces eso es lo que es la www, que le llamamos usualmente www, World Wide Web. Por ejemplo, este sitio se llama www.tboxplanet.com. Bueno, esa www del principio, esta significa World Wide Web, ¿sí? Bien. Aquí abajo dice, debido a que existen millones de sitios web, se han creado herramientas que nos permiten buscar mejor. Como existen un montón de sitios web, hay herramientas que le permiten a uno poder buscar de una mejor manera, ¿sí?
Por ejemplo, hace un rato nosotros buscamos qué es la poesía, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que en la búsqueda que hicimos, puede aparecer páginas que hablen, por un lado, de la palabra que, o que hablen de la palabra poesía, ¿ve? Y no habla de la pregunta específica que es la poesía, o sea, o no aparece así, textual. Por ejemplo, aquí, este sitio de aquí tiene poesía por un lado, la palabra que por el otro, y no es lo que quisiéramos. Entonces, ¿para qué sirven las herramientas adicionales? Por ejemplo, las comillas me funcionan para que cuando yo busque la información en la página, en el Google, yo quiero que la página que me salga aquí contenga la pregunta ¿qué es la poesía? Yo tengo que colocarla entre comillas, por ejemplo, así. La coloco así entre comillas, y ¿qué va a ocurrir? Las páginas que he encontrado, todas tienen ¿qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Ves? ¿Cómo aparece la frase junta? ¿Qué es la poesía? ¿Sí lo ven? ¿Qué es la poesía? Por ejemplo, busquemos otra cosa. Quiero buscar, por ejemplo, Panamá la Vieja. Panamá la Vieja. Allí. Panamá la Vieja. Los sitios web que busque, ¿qué ven en los sitios, en las páginas que encontré ahí? ¿Qué ustedes observan ahí? Ajá. Observan que la palabra Panamá la Vieja aparece junta, toda la frase. Panamá la Vieja. Fíjense, Panamá la Vieja. Si yo accedo a ellos, la página me tiene esa frase, Panamá la Vieja. Fíjense que es muy diferente si yo le quito las comillas. Si yo se las quito, me van a venir páginas que no contengan necesariamente la frase Panamá la Vieja. Por lo menos en este caso, pues sí viene completa la frase Panamá la Vieja. Aquí también. Pero fíjense que acá dice Panamá Viejo, que quizás sí es lo mismo, Panamá Viejo, pero no es la frase que yo mandé a buscar. Mandé a buscar Panamá la Vieja. Aquí nada más aparece la palabra Panamá. Acá, sí, aquí aparece también Panamá Viejo, ¿sí? Y así, o sea, aquí la búsqueda que acabo de hacer es una búsqueda más general. Entonces, si yo quiero que aparezca específicamente Panamá la Vieja, debo colocarlo entre comillas, ¿sí? Ahora, está el signo de más. ¿Qué significa el signo de más? Por ejemplo, en el buscador, si aparte de Panamá la Vieja, yo quiero que aparezca, aparte de que me aparezca así, Panamá la Vieja, yo quiero que me aparezca Pedro Arias. No, vamos a poner la palabra Pedro, ¿sí? Que en la misma búsqueda de Panamá la Vieja me aparezca la palabra también Pedro. Vamos a hacer, fíjense, aquí en este sitio me aparece Panamá la Vieja y también me aparece la palabra Pedro. ¿Y por qué quiere que me aparezca la palabra Pedro? Porque precisamente la ciudad de Panamá fue fundada por Pedro Arias Dávila. Entonces yo me mandaron a buscar una información acerca de Panamá la Vieja, pero también de quién la fundó. Entonces aquí Panamá la Vieja, pero adicional a eso, la palabra Pedro. Entonces en esta página, en este sitio web, aparece eso, Panamá la Vieja y la palabra Pedro. Acá también, Panamá la Vieja y la palabra Pedro. Panamá la Vieja y la palabra Pedro. Vamos a hacer otra búsqueda de otra cosa. Por ejemplo, partes de la planta. Pero adicional a eso, quiero que en la misma página esté la palabra salud. Miren lo que vamos a encontrar. Páginas en donde están las partes de la planta y además la palabra salud. Partes de la planta, aquí,
pero también aparezca la palabra salud, ¿sí? Cuando yo accedo aquí a esta página, por ejemplo, en alguna parte vamos a encontrar la palabra partes de la planta, pero también vamos a encontrar la palabra salud en alguna parte. Bueno, este entra fue a Pinterest, pero por ejemplo aquí en la medicina también es Pinterest. Vamos a entrar a otro. Pinterest, todos estos son Pinterest. Bueno, el hecho es ese, que aparece la palabra partes de la planta y salud. El signo menos es todo lo contrario. Yo quiero que me salga, por ejemplo, los animales, creo que me salga la frase animales acuáticos menos el tiburón. Menos el tiburón. Animales acuáticos menos el tiburón. Entonces creo que me salgan páginas que contengan animales acuáticos, pero que no me salga la palabra tiburón. Fíjate, aquí me salen animales acuáticos, pero no me sale la... Si yo accedo aquí en animales acuáticos, en ninguna parte les podría prometer que aparezca la palabra tiburón. No aparece. No aparece. Acá también animales acuáticos, pero no aparece tiburón. ¿Qué pasará si yo cambio el menos por más? ¿Qué pasará? ¿Quién sabe qué pasará? La búsqueda ahora va a darse como animales acuáticos, pero adicional a eso debe decir la palabra tiburón. Vamos a darle enter. Miren, animales acuáticos, tiburón, tiburones en plural. Aquí, animales acuáticos, ya que aparece tiburón, ¿sí? Entonces ese es el uso de esas herramientas que nos ayudan a poder buscar de una mejor forma, ¿sí? Y bueno, esta última parte habla de la información segura. ¿Cómo podemos encontrar esto con la información segura? Dice, cuando encuentra un sitio con un sitio web, observa su dirección electrónica URL. ¿Cuál es la dirección URL? Es esta dirección que aparece aquí arriba. Cuando uno busca, por ejemplo, digamos que uno accede aquí. La dirección URL es esta dirección que estoy aquí señalando. Esa es la URL. Dice, aquí podrás bien ver quién es la organización o persona que publica la información, de qué tipo y su país de origen, ¿sí? En la URL. Ahí se ve toda esa información. La organización se llama dibujosjuegos.com, ¿sí? Ejemplo, en este ejemplo que da acá, dice, esa es la URL, se refiere a un sitio educativo. ¿Por qué? Porque tienen la extensión .edu, ¿sí? Que es educación. Además termina con MX, que es de México, entonces por eso también dice que sabemos el país de origen, ¿sí? Dice, es importante realizar el contenido de las páginas encontradas, a ver si es realmente información de la que estoy buscando. Todo lo que hemos conversado ahorita, que si la página contiene información, realmente es la que estoy buscando, ¿sí? Y un poco acerca de la evaluación del sitio web. Aquí se consulta los vínculos que tiene. Esto es, no nos quedemos con la primera página que encontramos, sino que consultemos varios vínculos, y esto nos va a permitir conocer un poco más de información, y no nada más de la primera página que encontremos en el sitio web me meto ahí, porque es lo que hace todo el mundo. Cuando uno manda a investigar, todo el mundo busca y entra a la primera página que sale allí.
No, usted trate de buscar un poco más de información, váyase más abajo, dele a la siguiente página. Siempre hay páginas por acá que tienen información más valiosa que las de la primera página, ¿sí? En fin, desarrollan entonces la sección de la actividad número 1 de acá, del T-Box, ¿sí? Al final hay una información, hay dos preguntas que le hacen y que deben responder con la sección 3. ¿Cuál es la sección 3? Esta, colaborar en línea, ¿sí? Que tiene un pequeño párrafo que se lo voy a dejar a ustedes para que lo analicen y puedan contestar estas tres últimas preguntas de aquí. Esa es la actividad número 1 del proyecto número 2. Saludos, que estén bien.